El cielo sobre Castilla parecía haberse teñido del color de la ceniza vieja, una gasa plomiza que asfixiaba el último aliento de la tarde mientras la lluvia comenzaba a fustigar con látigos de cristal los campos áridos. En el umbral del caserón de los Almagro, Valentina de Aragón permanecía inmóvil, sintiendo cómo el frío calaba sus huesos con la misma intensidad que la traición de su propia sangre. Sus manos, pequeñas y agrietadas por un invierno implacable, se aferraban a un raquítico fardo de tela que contenía lo poco que le restaba de una vida que, hasta hacía unas horas, creía segura bajo el amparo de la familia. Frente a ella, la silueta robusta y sombría de su tío, el barón Gaspar de Almagro, se recortaba contra la luz cálida del vestíbulo, una calidez que ahora le era negada con una crueldad que no conocía precedentes en su memoria. El aire apestaba a tierra mojada y a la soberbia rancia de un hombre que había decidido sacrificar el honor de su apellido para ocultar sus propias miserias morales y financieras. Las palabras del barón, afiladas como navajas de barbero, cortaban el viento gélido mientras acusaba a Valentina de un robo que jamás cometió, una calumnia tejida con hilos de envidia y desesperación para proteger las deudas de juego de su primo Julián. Ella intentó hablar, pero su voz fue sepultada por el estruendo de un trueno que retumbó en las entrañas de la tierra, como si el mismo cielo protestara ante la injusticia que se cometía. Sin una moneda en el bolsillo, con el nombre manchado por el lodo de la infamia y el corazón latiendo con el ritmo errático de un animal acorralado, Valentina fue empujada hacia la penumbra del bosque, escuchando cómo la pesada puerta de roble se cerraba con un golpe seco que sentenciaba su destierro absoluto. Caminó durante lo que parecieron siglos, con los pies hundiéndose en el fango y la visión nublada no solo por el aguacero, sino por la humillación de verse convertida en una paria por aquellos que juraron protegerla. Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el deseo de rendirse ante la oscuridad que lo devoraba todo, mientras la risa burlona de Julián seguía resonando en sus oídos como un eco maldito. La soledad de la noche castellana era un monstruo que la rodeaba, recordándole su vulnerabilidad extrema y la pérdida de su dote, su hogar y su dignidad social en un mundo que no perdonaba la pobreza. Sin embargo, incluso en mitad de la tormenta más feroz, una chispa de resiliencia comenzó en lo más profundo de su pecho, una llama minúscula pero inextinguible que se alimentaba de la rabia legítima y del instinto de supervivencia que su padre, un hidalgo de honor quebrantado, le había legado antes de morir. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Valentina enfrentará en su camino hacia la justicia y la redención. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Fue en el punto de máxima desesperación, justo cuando sus fuerzas amenaban con abandonar su cuerpo y el frío empezaba a nublar sus sentidos, cuando unas luces fantasmales emergieron entre la bruma del camino real. El sonido rítmico de cascos de caballos golpeando el suelo empedrado rompió el silencio fúnebre de la llanura y un imponente carruaje negro, adornado con el blasón de la casa de Silva, apareció como una visión del más allá. Valentina se detuvo, con el agua escurriendo por su cabello empapado y los labios azulados por la hipotermia, viendo cómo el vehículo se detenía con una elegancia que contrastaba violentamente con su desdicha. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de un hombre cuya presencia emanaba una autoridad gélida y un poder que parecía capaz de doblegar la propia tormenta. Observándola con unos ojos que habían visto demasiados inviernos de guerra, Alejandro de Silva, el duque de Hierro,
descendió del carruaje sin que una sola gota de lluvia pareciera atreverse a desordenar su porte aristótico, cubriendo la distancia que los separaba con pasos lentos y calculados. Su rostro, marcado por una cicatriz casi invisible que hablaba de batallas pasadas y dolores ocultos, no mostraba compasión, sino una curiosidad analítica que resultaba casi más intimidante que la propia furia de su tío. Al reconocer los rasgos de la joven, un destello de memoria cruzó su mirada, recordando la deuda de honor que lo unía al difunto padre de Valentina, el hombre que una vez salvó su vida en el fragor de la batalla. Sin mediar palabras de consuelo innecesarias, el duque extendió una mano enguantada, rompiendo el muro de hielo que rodeaba su corazón para cumplir con un deber que su código de hidalgo le exigía por encima de cualquier otra consideración personal. «Usted puede quedarse aquí», sentenció Alejandro con una voz profunda que cortó el estrépito de la lluvia, señalando el interior del carruaje como quien ofrece un santuario en medio del infierno. Valentina dudó un instante, sintiendo el peso de su propia desconfianza, pero la firmeza en la mirada del duque le indicó que aquel no era un acto de caridad vacía, sino un pacto silencioso forjado en el acero del pasado. Al subir al carruaje, el calor de los asientos de terciopelo y el aroma a tabaco y cuero la envolvieron, marcando el fin de su caída y el inicio de una metamorfosis que ni ella misma podía imaginar. El duque se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa que subrayaba su soledad, pero en la penumbra del vehículo, Valentina comprendió que aquel hombre, aunque frío como la piedra, era el único clavo ardiendo al que podía aferrarse para no hundirse en el olvido. El viaje hacia la fortaleza de los Silva se realizó en un silencio denso, cargado de preguntas que ninguno de los dos estaba dispuesto a formular todavía. Mientras el paisaje desolado de Castilla desfilaba tras los cristales empañados, Valentina observaba sus manos temblorosas, dándose cuenta de que, aunque había perdido su posición social, conservaba la claridad mental y la educación que su padre le había inculcado con tanto esmero durante sus años de estudio. El duque, por su parte, estudiaba a la joven con una mezcla de respeto y melancolía, reconociendo en su barbilla alzada la misma dignidad que recordaba de su viejo camarada de armas, preguntándose si el refugio que ofrecía sería una bendición o una condena. La mansión apareció en el horizonte como un gigante dormido, una construcción de piedra y sombras que prometía seguridad, pero también el aislamiento de un mundo que la había repudiado sin piedad alguna. Al cruzar los grandes portones de la propiedad de Alejandro, Valentina sintió que dejaba atrás a la niña asustada que mendigaba afecto en el caserón de los Almagro, para entrar en un dominio donde el poder se medía en silencios y lealtades inquebrantables. Los criados, alineados en el vestíbulo bajo la mirada severa del ama de llaves, observaron con asombro la llegada de la desconocida empapada, pero el gesto imperativo del duque detuvo cualquier murmullo antes de que pudieran hacer. Él no la presentó como una protegida, sino como una invitada cuya presencia no debía ser cuestionada, estableciendo desde el primer segundo un perímetro de protección que desafiaba las normas sociales de la época. En ese momento, Valentina entendió que su supervivencia dependería de su capacidad para descifrar las reglas de ese nuevo mundo, un tablero de ajedrez donde el duque era la pieza más poderosa y ella, por ahora, un peón en busca de su propio destino. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de su nueva alcoba, Valentina no durmió, sino que permaneció sentada junto a la ventana, observando cómo la tormenta se alejaba hacia las montañas de Soria. El contraste entre la seda de su camisón prestado y la aspereza de sus recuerdos recientes le recordaba que la vida podía cambiar en un latido
y que la justicia a menudo era un camino largo que requería paciencia y astucia. En su mente comenzó a organizar los fragmentos de las conversaciones que había escuchado en casa de su tío sobre deudas, pagarés y tierras, comprendiendo que el conocimiento era la única moneda que nadie podía robarle. El duque de Hierro le había dado un techo, pero ella misma se daría las herramientas para que, cuando volviera a cruzar esos portones, el mundo entero tuviera que bajar la cabeza ante la nueva Valentina de Aragón. El amanecer trajo consigo una luz pálida que bañó la fortaleza de Silva, revelando la magnitud de la herencia del duque y la magnitud de la tarea que Valentina tenía por delante para reconstruir su honor desde las cenizas. Alejandro, desde su despacho, observaba el jardín con el ceño fruncido, sintiendo que la presencia de la joven había alterado el equilibrio de su soledad autoimpuesta, despertando fantasmas que creía haber enterrado bajo capas de indiferencia. Sabía que el barón de Almagro no se quedaría de brazos cruzados y que la presencia de Valentina en su hogar atraería problemas que podrían poner en riesgo su propia estabilidad política y social. Sin embargo, al recordar el juramento hecho años atrás sobre un campo de batalla cubierto de sangre, el duque apretó los puños, decidido a convertir su fortaleza en el yunque donde se forjaría la venganza de la mujer que el destino había puesto en su camino. Los primeros días en la fortaleza de los Silva transcurrieron bajo un régimen de silencios compartidos y una observación mutua que rozaba la estrategia militar, mientras Valentina sanaba las heridas externas de su huida. El duque Alejandro, un hombre de rutinas inquebrantables, permitía que la joven deambulara por las estancias comunes, siempre bajo la mirada discreta de los criados, quienes no terminaban de comprender el estatus de la recién llegada. Valentina, lejos de comportarse como una víctima desvalida, utilizaba cada hora de su estancia para absorber la atmósfera de aquel lugar, notando cómo la severidad del entorno era un reflejo fiel del alma de su protector. A pesar de la opulencia de los tapices y la solidez de los muros, la mansión exhalaba una soledad profunda, un vacío que parecía clamar por una vida que el duque se negaba a permitirse desde su regreso de las guerras carlistas. Alejandro de Silva era una figura imponente que gobernaba sus tierras con una justicia seca y desprovista de sentimentalismos, ganándose el apodo de Duque de Hierro entre la nobleza castellana que tanto le temía. Valentina observaba, desde la penumbra de los pasillos, cómo él recibía administradores y delegados, resolviendo conflictos con una eficiencia quirúrgica que denotaba una mente brillante, pero cansada del mundo. Sin embargo, ella percibía algo que los demás ignoraban, el leve rictus de dolor que cruzaba el rostro del duque cuando el clima cambiaba, o la forma en que su mano se cerraba con fuerza sobre el pomo de su bastón de ébano. Era una herida antigua, no solo física, sino una cicatriz en el espíritu que lo mantenía prisionero de un pasado de traiciones que Valentina, poco a poco, empezaba a intuir a través de los fragmentos de la historia familiar. La biblioteca del duque, un santuario de estanterías que llegaban hasta los techos artesonados, se convirtió en el refugio secreto de Valentina durante las largas tardes en 1900, las que el frío arreciaba en el exterior. Allí, entre el aroma a papel viejo y cera de abeja, comenzó a estudiar los libros de contabilidad y derecho que Alejandro dejaba sobre su escritorio personal, encontrando en los números una lógica que el mundo social le había negado. Con una memoria fotográfica que siempre había sido su mayor talento oculto, la joven empezó a comprender el complejo entramado de tierras, minas y deudas que sostenían el poder del ducado y, por extensión, la economía de la región entera,
no buscaba simplemente distracción, sino una ventaja, una herramienta de poder que le permitiera dejar de ser una carga y convertirse en una aliada necesaria para el hombre que la había rescatado del fango. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba en haces dorados por los altos ventales, Alejandro entró en la biblioteca y encontró a Valentina absorta en un tratado de derecho sucesorio, rodeada de papeles y anotaciones manuscritas. En lugar de reprenderla por su intrusión, el duque se detuvo en el umbral, sorprendido por la intensidad de la mirada de la joven y la pulcritud de sus cálculos sobre los márgenes de los documentos. Fue la primera vez que mantuvieron una conversación que no estaba dictada por el protocolo, un intercambio de ideas sobre la gestión de las propiedades que reveló a Alejandro que no tenía bajo su techo a una simple huérfana, sino a una estratega nata. Aquel encuentro marcó el inicio de un respeto mutuo, una grieta en la armadura del duque que permitió a Valentina vislumbrar al hombre culto y protector que se ocultaba tras la máscara de la severidad. A medida que las semanas se convertían en meses, el duque comenzó a asignar tareas administrativas a Valentina, primero como una forma de probar su lealtad y luego como una necesidad real ante el crecimiento de sus negocios. Ella aceptó el reto con una dignidad inquebrantable, organizando archivos que habían estado en caos durante años y detectando pequeñas fugas de capital que los antiguos contables habían pasado por alto por negligencia o corrupción. Este trabajo conjunto creó una intimidad intelectual que pronto empezó a transformarse en algo más profundo, una conexión forjada en largas noches de estudio frente a la chimenea donde el mundo exterior parecía desaparecer. Alejandro, que juró no volver a confiar en una mujer tras ser abandonado por su antigua prometida en su momento de mayor debilidad, se encontraba bajando la guardia ante la honestidad brutal y la inteligencia de Valentina. Sin embargo, la presencia de Valentina no pasaba desapercibida para los enemigos del duque, ni tampoco para el barón Gaspar de Almagro, quien seguía intentando manchar la reputación de su sobrina para evitar que cualquier noble se interesara por ella. El barón, consumido por las deudas de juego y la mala gestión de sus propias minas, veía en el ascenso de Valentina, bajo la protección de Silva, una amenaza directa a su supervivencia financiera. En las tertulias de la capital, Gaspar sembraba dudas sobre la naturaleza de la relación entre el duque y la joven, calificándola de escandalosa y deshonrosa, con el fin de aislar a Valentina socialmente. Lo que el barón no sospechaba era que cada ataque y cada calumnia solo servían para fortalecer el vínculo entre los protagonistas, quienes encontraban en su soledad compartida una trinchera inexpugnable contra la maldad ajena. Antes de continuar con esta increíble historia de Valentina y el duque Alejandro de Silva, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Valentina, consciente de los rumores que circulaban en la corte, decidió que su respuesta no sería el llanto ni la súplica,
sino la excelencia en cada una de sus acciones dentro de la fortaleza. Aprendió a cabalgar con el duque por los linderos de la propiedad, demostrando una valentía que Alejandro admiraba en silencio, y empezó a ganarse el afecto de los colonos de las tierras de Silva gracias a su empatía natural. Ella escuchaba las quejas de las familias campesinas y proponía soluciones justas que equilibraban el beneficio del ducado con la dignidad de los trabajadores, humanizando la administración de Alejandro sin que éste perdiera su autoridad. Este equilibrio entre la firmeza del duque y la sensibilidad de Valentina comenzó a traer una nueva era de prosperidad a la región, una armonía que los habitantes empezaron a asociar con la llegada de la joven Aragón. En el ámbito privado, los momentos de vulnerabilidad compartida se hacían más frecuentes, como aquella noche en que Alejandro confesó la verdad sobre su herida de guerra y la traición que le había dejado. El corazón en sombras, Valentina, con una delicadeza que solo nace del dolor propio reconocido en el otro, le habló de su padre y de la amargura de ver un legado destruido por la codicia de hombres sin escrúpulos como su tío. Fue un intercambio de almas, un instante en el que las barreras sociales y los títulos de nobleza desaparecieron para dejar paso a dos seres humanos heridos que encontraban consuelo en el entendimiento mutuo. En ese momento, Alejandro comprendió que su mansión ya no se sentía vacía y que el refugio que había ofrecido a Valentina se había convertido, irónicamente, en su propia salvación emocional. La educación de Valentina continuó bajo la guía de tutores que el duque contrató para perfeccionar sus conocimientos en idiomas y alta política, preparando a la joven para un escenario mucho más grande que las tierras de Castilla. Ella absorbía cada lección con la voracidad de quien sabe que el conocimiento es la única forma de recuperar lo que le fue arrebatado, manteniéndose siempre un paso por delante de las expectativas de sus maestros. Su transformación física también era evidente. La muchacha desnutrida y asustada que llegó bajo la lluvia había dado paso a una mujer de porte elegante, cuya mirada reflejaba una seguridad que intimidaba a los que antes la despreciaban. Sin embargo, su corazón seguía siendo el mismo, anclado en un profundo sentido de la justicia y en la lealtad hacia el hombre que le había devuelto el derecho a tener un futuro. Un día, mientras revisaba unos antiguos archivos ocultos en una caja de seguridad que pertenecía al difunto padre de Valentina, la joven encontró una serie de diarios y correspondencia que habían sido robados por el barón Gaspar. Al leer las cartas, descubrió con horror que su padre no había muerto por causas naturales ni por una quiebra inevitable, sino que había sido víctima de un plan orquestado para despojarlo de sus propiedades más valiosas. El descubrimiento de la ubicación real de las escrituras de las minas de la Esperanza cambió el rumbo de sus pensamientos, transformando su deseo de supervivencia en una voluntad inquebrantable de justicia económica y social. Valentina comprendió que su tío no solo le había quitado su hogar, sino que había construido su fortuna sobre el cadáver moral de su hermano, utilizando documentos falsificados para engañar a la ley y a la corona. Con el apoyo silencioso pero firme del duque, Valentina empezó a tejer una red de información que se extendía hasta la capital, utilizando los contactos comerciales de Alejandro para investigar los movimientos financieros del barón Gaspar de Almagro. Descubrieron que el barón estaba al borde del abismo, hipotecando tierras que legalmente no le pertenecían para mantener una fachada de lujo que ya no podía sostener ante sus acreedores. Valentina, con la precisión de un cirujano, comenzó a comprar pequeñas deudas del barón a través de intermediarios, utilizando parte de sus propios ahorros y el
capital que el duque ponía a su disposición como inversión personal. Su plan no era simplemente recuperar lo suyo, sino desmantelar la red de mentiras de su tío, hasta que éste no tuviera más opción que enfrentarse a la verdad de sus crímenes frente a toda la sociedad. La relación entre Valentina y Alejandro alcanzó un punto de tensión romántica casi insoportable durante la celebración de la cosecha, un evento donde el duque decidió que ella debía aparecer públicamente como su mano derecha ante la nobleza local. Al bailar juntos en el gran salón, rodeados por las miradas envidiosas y curiosas de los invitados, la conexión entre ambos fue tan evidente que el aire parecía vibrar con una electricidad contenida que nadie podía ignorar. Alejandro, al sostener la mano de Valentina, supo que ya no podía imaginar su vida sin ella, y Valentina, al mirar los ojos del Duque de Hierro, comprendió que había encontrado un hogar no en una fortaleza de piedra, sino en el pecho de un hombre que había aprendido a amar de nuevo. Aquella noche fue el preludio de la batalla que se avecinaba, una declaración de guerra silenciosa contra todos aquellos que intentaron destruirlos. La preparación para el gran golpe contra el barón se centró en los detalles legales finales, con Valentina estudiando cada cláusula de los títulos de propiedad de las minas de plata. Sabían que el enfrentamiento final no se daría en un campo de batalla con espadas, sino en el Palacio Real de Madrid, frente a los tribunales y la reina, donde la verdad tendría que imponerse sobre la influencia política de Gaspar. La atmósfera en la fortaleza de Silva se volvió eléctrica, una mezcla de anticipación y peligro que mantenía a todos en un estado de alerta constante, sabiendo que el varón no se rendiría sin luchar con la ferocidad de una rata acorralada. Valentina, armada con documentos y la protección de Alejandro, se sentía finalmente lista para reclamar su nombre y su destino, transformando su dolor en el motor de una justicia que cambiaría la historia de su linaje para siempre. La atmósfera de triunfo incipiente que se respiraba en la fortaleza de los Silva fue empañada súbitamente por una sombra de traición que Valentina no pudo prever, recordándole que el pasado nunca duerme del todo. Mientras ella se concentraba en los documentos legales, el barón Gaspar de Almagro, movido por la desesperación de sus deudas inminentes, decidió ejecutar un plan de una bajeza moral que superaba cualquier ataque anterior. Gaspar no solo se limitó a difundir calumnias, sino que utilizó sus últimas influencias para intervenir el correo personal del duque, interceptando las pruebas clave que Valentina había reunido con tanto esfuerzo. El sentimiento de seguridad que ella había construido piedra sobre piedra comenzó a tambalearse cuando descubrió que sus informantes en la capital habían sido silenciados por las amenazas de los secuaces del barón, dejándola momentáneamente ciega ante los movimientos de su enemigo. El golpe más devastador llegó una tarde gris, en la que Valentina recibió una misiva anónima que contenía un mechón de cabello y una pequeña cinta que pertenecía a su hermana menor, Lucía. La nota era breve pero letal. El varón había sacado a la niña del convento bajo el pretexto de una enfermedad familiar y planeaba entregarla en matrimonio a un prestamista de dudosa reputación para saldar una deuda de honor. Al leer aquellas palabras, el mundo de Valentina se desmoronó, sintiendo que su inteligencia y sus planes de justicia habían sido insuficientes para proteger lo que más amaba en este mundo cruel. La culpa la invadió como un veneno negro, haciéndole creer que su ambición de venganza había puesto en peligro la inocencia de su hermana, convirtiéndola de nuevo en esa joven vulnerable que lloraba bajo la lluvia de Castilla. Alejandro, al encontrar a Valentina en un estado de postración absoluta, intentó acercarse, pero ella lo rechazó con una vehemencia nacida del miedo, y la
impotencia, creyéndose indigna de su protección después de tal fracaso. Ella se encerró en sus habitaciones, permitiendo que la oscuridad de la alcoba reflejara el abismo que se abría en su alma, mientras imaginaba el destino de Lucía en manos de hombres sin escrúpulos ni piedad. La fortaleza de Silva, que antes era su santuario, ahora le parecía una prisión de oro desde la cual no podía evitar que su sangre fuera sacrificada en el altar de la codicia de su tío. La desolación era tan profunda que incluso la idea de las minas y la riqueza recuperada le parecía una burla cruel frente a la posibilidad de perder a la única familia que le quedaba con vida. El duque, sintiendo el dolor de Valentina como si fuera propio, pasó horas tras la puerta cerrada, ofreciendo palabras que ella no podía procesar en su estado de agitación y desesperanza extrema. Él comprendía que este era el momento en que el varón buscaba quebrar el espíritu de su sobrina, obligándola a rendirse y entregar los documentos originales a cambio de la libertad de su hermana pequeña. La tensión en la mansión era asfixiante, con los criados caminando de puntillas mientras el duque de Hierro luchaba contra sus propios impulsos de marchar hacia el caserón de los Almagro y resolver el conflicto. Sin embargo, sabía que un acto impulsivo solo pondría más en riesgo la vida de la niña y la legitimidad de la reclamación legal que Valentina tanto había trabajado por sustentar ante la justicia real. Valentina pasó 3 días de agonía, negándose a comer y sintiendo cómo la llama de su determinación se extinguía bajo el peso de una responsabilidad que la sobrepasaba por completo en ese instante de quiebre. En sus pesadillas, veía a su padre reclamándole por no haber sido lo suficientemente rápida, por haber permitido que el lobo entrara de nuevo en el redil mientras ella se deleitaba con los lujos del ducado. El espejo le devolvía la imagen de una mujer derrotada, con los ojos hundidos por el llanto y las manos temblorosas, muy lejos de la estratega brillante que había desafiado a los contables del reino semanas atrás. La sensación de que el mal siempre encontraría una forma de triunfar sobre la justicia se instaló en su pecho, ahogando cualquier esperanza de redención o futuro junto a Alejandro. Fue entonces cuando recibió una segunda comunicación, esta vez oficial, donde se la citaba en una posada neutral para realizar el intercambio. Los títulos de propiedad originales a cambio de la entrega de Lucía de Aragón. Valentina sabía que, si entregaba los documentos, condenaría a su región a la ruina bajo el mando del varón, pero si no lo hacía, el destino de su hermana sería una vida de servidumbre y deshonra. El dilema moral la desgarraba por dentro, enfrentando su deber hacia su linaje y su comunidad contra el amor visceral por la niña que ella misma había cuidado desde que eran huérfanas de madre. Se sentía pequeña, desamparada y sola, a pesar de estar rodeada por los muros más altos de Castilla y el hombre más poderoso de la provincia, quien la observaba con una angustia contenida. Para empeorar la situación, los acreedores del duque, manipulados por el varón y sus aliados en la corte, empezaron a presionar sobre las finanzas de Silva, tratando de asfixiarlo económicamente. Alejandro se vio obligado a atender auditorías urgentes y defender su propio honor en Madrid, lo que Valentina interpretó erróneamente como una señal de que él también empezaba a verla como una carga demasiado pesada. La soledad se volvió física, un frío que no se quitaba con el fuego de la chimenea ni con las mantas de lana, mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora señalada para el intercambio fatal. Cada tic-tac era un martillazo sobre su corazón, recordándole que el tiempo de la diplomacia y el estudio había terminado para dar paso a la cruda realidad de la extorsión y el chantaje del varón.
Aquel fue el punto más bajo de su trayectoria, donde Valentina incluso consideró huir de la fortaleza durante la noche para enfrentarse sola a su tío, temiendo que Alejandro sufriera las consecuencias de una guerra personal. Salió al balcón, dejando que el aire gélido de la sierra golpeara su rostro, y sintió que su identidad se desvanecía entre los jirones de la niebla que cubría el valle como un sudario grisáceo. Se preguntó si alguna vez hubo una posibilidad real de victoria o si solo había sido un sueño febril de una joven que se negó a aceptar su lugar en la pirámide social. La sombra del varón parecía alargarse por toda la península, alcanzando cada rincón donde ella intentaba esconderse, recordándole que la sangre de los Almagro estaba marcada por una ambición que no conocía límites ni escrúpulos. Este es el momento más oscuro de Valentina. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Valentina? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? En medio de esa penumbra emocional, Valentina encontró un pequeño objeto que Lucía le había regalado años atrás, una medalla de la Virgen de la Esperanza, la misma que daba nombre a las minas. Al apretar el metal frío contra su palma, sintió un fogonazo de la fuerza de su padre, recordando que él nunca se habría rendido ante un chantajista, ni siquiera por amor, sino que habría buscado una tercera vía. La desesperación comenzó a transformarse en una furia fría y calculada, una energía que recorrió sus venas sustituyendo la parálisis del miedo por la adrenalina de la estratega que se niega a ser una víctima. Comprendió que si actuaba como el varón esperaba, perdería tanto a su hermana como su herencia, pues Gaspar nunca cumpliría su palabra una vez tuviera el poder en sus manos. Valentina se levantó del suelo, se lavó el rostro con agua helada y llamó al duque con una firmeza que hizo que los criados se detuvieran en seco al verla pasar. Cuando Alejandro entró en la habitación, no encontró a la joven quebrada de hacía unas horas, sino a una guerrera que estaba lista para quemar el mundo con tal de salvar a su hermana. «No voy a entregar los documentos, Alejandro», declaró ella con una voz que no admitía réplica. «Pero tampoco voy a permitir que ese hombre toque un solo cabello de Lucía. Vamos a destruirle antes de que el sol se ponga mañana». El duque, al ver la determinación en sus ojos, sintió un orgullo que le ensanchó el pecho, comprendiendo que la mujer que amaba finalmente había reclamado el trono de su propio destino. Empezaron a trazar un plan de rescate que combinaba la fuerza bruta de los hombres de Silva con la astucia legal y el conocimiento de los pasadizos del caserón de los Almagro que solo Valentina poseía. Ella dibujó mapas detallados de la propiedad de su tío, señalando los puntos débiles de la seguridad y los lugares donde el varón solía esconder sus secretos más oscuros. No se trataba solo de salvar a la niña, sino de realizar una incursión que permitiera recuperar las cartas robadas y obtener pruebas directas del secuestro, lo cual sería el golpe final contra Gaspar. Alejandro puso a su disposición a sus mejores hombres, pero Valentina insistió en que ella misma lideraría la entrada silenciosa, sabiendo que su vida era un precio aceptable, si con ello lograba la libertad definitiva para su hermana. Sin embargo, el riesgo era inmenso, pues un solo error alertaría a los mercenarios contratados por el varón, lo que podría desencadenar una tragedia que Valentina no se perdonaría jamás. Durante la preparación de la misión, ella tuvo que lidiar con el terror constante de que algo saliera mal, sintiendo que cada minuto que pasaba era una tortura para la pequeña Lucía. El peso de la decisión de no entregar los documentos legales seguía siendo una carga pesada,
una apuesta de alto riesgo donde el honor y la vida de su familia estaban en juego en una sola jugada. No había espacio para la duda, solo para una ejecución perfecta que requería que Valentina mantuviera una máscara de acero mientras su interior seguía siendo un campo de batalla de emociones encontradas y miedos profundos. La noche antes del rescate, Valentina visitó la capilla de la fortaleza para pedir perdón por la violencia que estaba a punto de desatar, reconociendo que la mujer que entró en aquella mansión bajo la lluvia ya no existía. La inocencia se había perdido en el camino, sustituida por una sabiduría amarga que le enseñaba que el amor, a veces, debe protegerse con la misma crueldad que el enemigo utiliza para atacar. Alejandro la encontró allí, arrodillada entre las sombras de los santos de piedra, y por primera vez se permitió abrazarla sin reservas, sellando una promesa de que nunca volvería a estar sola. Fue un momento de comunión sagrada entre dos almas que aceptaban su destino, preparándose para descender juntas al infierno, para rescatar lo que era justo y verdadero frente a la tiranía de Gaspar. Valentina se vistió de oscuro, lista para partir hacia la boca del lobo, mientras el viento de la noche agitaba las cortinas como augurio de la batalla inminente que decidiría el futuro de los Aragón. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde las luces del caserón de los Almagro parpadeaban como ojos malignos que la desafiaban a cruzar el umbral de su antigua casa. Ya no sentía el frío ni el hambre, solo la pulsación rítmica de un plan que había sido pulido con lágrimas y ahora se ejecutaba con la precisión del diamante. La caída había terminado, y el ascenso hacia la resolución final comenzaba con el primer paso de sus botas sobre la tierra húmeda de Castilla, seguida por la sombra protectora del duque que nunca la abandonó en su camino. La oscuridad servía como un manto protector, mientras Valentina y el destacamento liderado por el duque Alejandro se aproximaban silenciosamente a los dominios de los Almagro. El aire estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Valentina se erizara, pero su pulso se mantenía firme, dictado por una determinación absoluta. Al llegar a los límites de la propiedad, sintió una punzada de náusea al ver las ventanas iluminadas del despacho de su tío, donde seguramente el varón celebraba por anticipado una victoria que no le pertenecía. Alejandro, con un gesto preciso, dividió a sus hombres para rodear la casona, mientras Valentina se preparaba para guiar al grupo a través del antiguo túnel de las bodegas, un secreto que solo ella y los criados más antiguos conocían. El descenso a las entrañas de la mansión fue un viaje a través de los fantasmas de su pasado, con el olor a moho impregnando sus sentidos mientras avanzaban entre las sombras. Valentina encabezaba la marcha, moviéndose con una agilidad que sorprendió a los soldados del duque, demostrando que su conocimiento del terreno era la ventaja táctica que desequilibraría la balanza aquella noche. Al llegar al nivel inferior, escucharon los sollozos apagados de la pequeña Lucía, encerrada en una de las celdas de almacenamiento que el varón utilizaba ahora como prisión para su propia sobrina. El corazón de Valentina dio un vuelco salvaje, pero mantuvo la calma, haciendo una señal a Alejandro para que sus hombres neutralizaran a los guardias que custodiaban la puerta sin emitir un solo sonido de alarma. El reencuentro con su hermana fue un estallido silencioso de lágrimas y promesas susurradas, con Valentina envolviendo a la niña en su propia capa para protegerla del terror que la atenazaba. Sin embargo, justo cuando se disponían a retirarse, Valentina divisó a través de una rendija una reunión que no estaba en sus planes. Su tío Gaspar conversaba animadamente con el notario real de la provincia. Al aguzar el oído, la joven descubrió la verdad que lo cambiaría todo. El
Barón ya había iniciado el proceso para declarar a Valentina legalmente muerta por abandono de hogar, lo que le permitiría heredar todo sin necesidad de los títulos originales. Esta revelación fue el catalizador que transformó la misión de rescate en una operación de justicia total, obligando a Valentina a tomar la decisión más audaz de su vida. En lugar de huir, Valentina le entregó a Lucía a un hombre de confianza y le indicó al duque que debían subir al despacho principal para confrontar al barón en ese preciso instante. Alejandro, comprendiendo la gravedad del giro legal, asintió con una mirada de acero, desenfundando su espada no para herir, sino para imponer la autoridad que su título le confería sobre aquellas tierras. Irrumpieron en el salón como una tormenta, rompiendo la tranquilidad de la conspiración de Gaspar con el estruendo de la puerta al abrirse contra la pared. El rostro del barón pasó del triunfo a la palidez cadavérica al ver a su sobrina, a quien creía derrotada, aparecer con el porte de una reina y el respaldo del hombre más temido del reino. La justicia no es un documento que puedas falsificar, tío. Es una verdad que se lleva en la sangre, sentenció Valentina con una voz que resonó en cada rincón, dejando al notario paralizado. En ese momento, ella no presentó los títulos de propiedad de las minas, sino algo mucho más devastador, las cartas originales que Gaspar le había robado a su padre, con confesiones de deudas nunca pagadas. El giro fue absoluto. El cazador se había convertido en la presa en su propia guarida, rodeado de pruebas que no solo le arrebatarían las minas, sino que lo condenarían a prisión por fraude. El barón intentó balbucear una defensa, pero la presencia imponente del duque Alejandro, cuya espada brillaba bajo la luz de las velas, le recordó que su tiempo de impunidad había terminado. Sin embargo, el destino tenía una última revelación guardada, una verdad que el propio Alejandro desconocía y que Valentina había descubierto al analizar los diarios de su padre. Mientras el duque contenía a los guardias del barón, Valentina reveló que la traición que Alejandro sufrió en la guerra fue financiada y orquestada por el propio Gaspar de Almagro para debilitar a la casa de Silva. El impacto de esta noticia dejó a Alejandro momentáneamente paralizado, mientras el odio y el dolor de años encontraban finalmente un rostro y un nombre a quien culpar con justicia. La alianza entre la joven y el duque se selló en ese instante con un propósito que trascendía el romance, la destrucción absoluta de un hombre que había sembrado el dolor en ambos por igual. El ambiente se volvió asfixiante mientras los documentos de la conspiración pasaban de las manos de Valentina a las del notario real, quien comenzó a validar cada una de las pruebas contra el barón. Gaspar, al verse acorralado, intentó arrebatarle el arma a uno de sus hombres en un acto de locura, pero fue rápidamente reducido por la fuerza bruta de Alejandro, quien lo arrojó al suelo con desprecio. Valentina observó la caída de su tío con una calma glacial, dándose cuenta de que la venganza no sabía a fuego, sino a una paz fría y necesaria que le permitía respirar de nuevo. La casona de los Almagro, antes un símbolo de opresión, se convirtió en el escenario de su primer gran triunfo legal, marcando el fin de una era de sombras para su linaje. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Valentina y el duque Alejandro de Mildos Silva. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad para amar después de descubrir la verdad? Con el varón encadenado y el notario custodiando las pruebas del fraude,
Valentina salió al balcón principal de la mansión, viendo cómo el amanecer comenzaba a teñir de rosa el horizonte. El aire de la mañana ya no le parecía amenazante, sino que portaba la promesa de una libertad que finalmente era suya por derecho propio y no por la caridad de nadie. Alejandro se acercó a ella, envainando su espada con un gesto de cansancio, pero con los ojos iluminados por una admiración que ya no intentaba ocultar tras su máscara de hierro. Se miraron en silencio, reconociendo que el vínculo que los unía se había forjado en la batalla y se había templado en la verdad, creando una conexión que ninguna norma social podría romper jamás. La noticia de la caída del varón se extendió por el servicio de la mansión como la pólvora, y pronto los criados comenzaron a vitorear silenciosamente el regreso de la verdadera heredera de los Aragón. Valentina ordenó que se abrieran las cocinas para alimentar a los hombres de Alejandro y que se atendiera a su hermana Lucía con los mayores cuidados, asumiendo su papel de dueña con autoridad natural. A pesar de la victoria, sabía que el varón todavía tenía aliados poderosos en la capital y que la lucha legal apenas estaba comenzando en los tribunales reales de Madrid. Sin embargo, ya no sentía el peso de la incertidumbre, pues ahora contaba con el respaldo absoluto de un duque dispuesto a poner su título y su vida como garantía de su éxito. Durante las horas siguientes, Valentina y Alejandro trabajaron codo a codo para asegurar el perímetro y preparar el traslado de los documentos hacia la capital, donde se presentaría el embargo formal. Cada gesto entre ellos, cada mirada compartida sobre los mapas y los pagarés, revelaba una sincronía perfecta que iba más allá de la simple colaboración estratégica entre dos aliados circunstanciales. La tensión romántica, que antes era una distracción, se había convertido en una fuente de energía, un motor que los impulsaba a seguir adelante a pesar del agotamiento, un físico y mental extremo. Alejandro se dio cuenta de que su herida de guerra ya no le dolía tanto, como si la presencia de Valentina y la resolución de la traición hubieran empezado a sanar su cuerpo. El giro narrativo también tuvo un impacto profundo en la comunidad de trabajadores de las minas, quienes, al enterarse de que Valentina había recuperado el control, comenzaron a rebelarse contra los capataces del varón. Valentina recibió mensajes de apoyo de las familias mineras, prometiéndole lealtad a cambio de una gestión justa que pusiera fin a las condiciones de semiesclavitud en las que vivían bajo el mando de Gaspar. Ella comprendió que su lucha ya no era solo por su honor personal o por su hermana, sino por el bienestar de cientos de personas que dependían de su capacidad para gestionar la esperanza. Esta nueva responsabilidad la asustó por un momento, pero la mano firme de Alejandro sobre su hombro le recordó que no tendría que cargar con ese peso ella sola jamás. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban los campos de trigo, el carruaje del duque se preparaba para partir hacia Madrid, llevando consigo el destino de una familia y el futuro de una región. Valentina, vestida con la elegancia sobria que Alejandro le había proporcionado, se despidió de su antigua casa sin una gota de nostalgia, mirando hacia adelante con la determinación de quien ha conquistado su infierno. Lucía, a salvo y sonriente por primera vez en días, se acurrucaba en el interior del vehículo, ajena a la magnitud de los cambios que su hermana había provocado con su valentía. El camino a la capital sería largo y peligroso, lleno de intrigas políticas y trampas legales, pero Valentina de Aragón ya no era la joven que caminaba bajo la lluvia. El carruaje se alejó por el camino real, dejando atrás las ruinas morales del varón y adentrándose en el corazón del reino, donde el clímax final aguardaba con sus juicios y sus coronas de justicia. Valentina sostenía en su regazo los
diarios de su padre, sintiendo que él finalmente podía descansar en paz mientras ella terminaba la obra que él no pudo concluir por culpa de Gaspar. Alejandro, sentado frente a ella, la observaba con una devoción que superaba cualquier palabra, comprendiendo que el refugio que él le dio se había convertido en el origen de un nuevo imperio de dignidad. El giro de la fortuna había sido completo, y aunque el mundo aún no lo sabía, la mujer más poderosa de la región estaba lista para reclamar lo que siempre fue suyo. Valentina cerró los ojos por un instante, saboreando el aire fresco de la libertad, pero su mente ya estaba trazando los siguientes pasos de la confrontación en Madrid, anticipando cada movimiento de sus oponentes. Sabía que Gaspar de Almagro intentaría jugar su última carta en la corte, utilizando sus conexiones con los ministros más influyentes para tratar de anular las pruebas físicas presentadas aquella noche de tormenta. Sin embargo, ella contaba con una red de informantes que había cultivado pacientemente entre el personal de servicio de los palacios madrileños, una armada invisible que le proporcionaría los secretos necesarios para vencer. El duque Alejandro, por su parte, ya estaba movilizando a sus aliados militares para asegurar que la ley se cumpliera sin interferencias políticas, creando un frente unido que sería imposible de romper por sus enemigos. El Palacio Real de Madrid se erigía bajo el sol de justicia como un coloso de granito y mármol, ajeno a las tormentas que se desataban en los corazones de quienes cruzaban su umbral. Valentina de Aragón, vestida con un traje de seda azul profundo que evocaba la serenidad antes del combate, subía la escalinata principal del brazo del duque Alejandro de Silva. En el gran salón de embajadores, el aire era denso, cargado con el perfume de la intriga y el murmullo constante de una nobleza que aguardaba con morbo el juicio que definiría la propiedad de las minas. Frente a ellos, el barón Gaspar de Almagro, aunque custodiado y demacrado, intentaba mantener una fachada de arrogancia, confiando en los favores que aún le debían algunos ministros corruptos presentes. El silencio cayó sobre la asamblea cuando los jueces reales tomaron asiento, marcando el inicio de una batalla donde las palabras serían más letales que cualquier arma de fuego. La defensa del barón comenzó con un ataque feroz hacia la integridad de Valentina, intentando presentarla como una impostora oportunista que se había aprovechado de la debilidad de un duque solitario. Sin embargo, Valentina no vaciló. Se puso de pie con una calma que heló la sangre de sus detractores, proyectando una voz clara que llenó cada rincón del palacio con la autoridad de la verdad. Ella no solo presentó los títulos originales que el duque había custodiado, sino que desglosó, una a una, las transferencias ilegales y los sobornos que su tío había realizado para ocultar su ruina. Con la precisión de un halcón, Valentina fue revelando la red de mentiras de Gaspar, mostrando documentos que probaban que incluso había malversado fondos públicos para cubrir sus propias deudas de juego y lujos innecesarios. El momento de máxima tensión llegó cuando el principal aliado de Gaspar, el marqués de Villena, intentó impugnar las pruebas alegando que una mujer no tenía capacidad legal para administrar tales bienes. Fue en ese instante cuando el duque Alejandro dio un paso al frente, haciendo que el tintineo de sus medallas militares resonara como una advertencia en el salón de justicia. Alejandro reveló que el padre de Valentina, antes de morir, le había confiado no solo la protección de su hija, sino la custodia de un fideicomiso que la convertía en una entidad legal independiente. El rostro del barón Gaspar se descompuso por completo, dándose cuenta de que cada movimiento que hizo para destruir a su sobrina había sido previsto por un padre que conocía su naturaleza oscura. La batalla está en su punto más alto.
Valentina y el duque Alejandro luchan codo a codo ante la justicia real, pero aún no sabemos si la sentencia será definitiva. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Valentina o la última trampa de Gaspar? El clímax alcanzó su punto álgido cuando Valentina sacó el diario final de su padre, donde se detallaba el plan de Gaspar para dejar morir a su hermano sin asistencia médica necesaria. Un jadeo de horror recorrió el salón de la corte al comprenderse que no solo se trataba de un robo de tierras, sino de una omisión de socorro que rozaba el fratricidio por codicia. El duque Alejandro exigió el arresto inmediato del varón por crímenes contra el honor y la corona, poniendo su propio prestigio como garantía de la veracidad de los diarios presentados como prueba final. Los jueces, abrumados por la contundencia de los testimonios y la integridad de la joven Aragón, se retiraron a deliberar mientras la tensión en la sala se volvía física y casi insoportable. Gaspar intentó huir por una puerta lateral, pero fue interceptado por la Guardia Real, quedando humillado frente a toda la nobleza española. Durante esos minutos de espera, Valentina y Alejandro se tomaron de la mano en el centro del salón, ignorando el escándalo que su cercanía física provocaba entre las damas de la corte. Ella sentía que el alma de su padre finalmente descansaba, viendo cómo su hija no solo recuperaba su nombre, sino que limpiaba el fango de la traición que empañó su apellido. Alejandro, por su parte, sentía que su propia redención estaba completa. Al defender a Valentina, había derrotado también a los fantasmas que lo perseguían desde las trincheras del campo de batalla. Cuando los jueces regresaron, el silencio fue absoluto, un vacío que parecía contener el aliento de toda Castilla, mientras se leía la sentencia que cambiaría el mapa del poder. El veredicto fue una victoria total. Valentina de Aragón era reconocida como la única y legítima dueña de las minas de la Esperanza y de todas las propiedades usurpadas por el barón Gaspar. Se ordenó el embargo inmediato de los bienes de Gaspar para compensar a los trabajadores estafados y para reconstruir el patrimonio de la familia de Valentina, condenando al varón al exilio social. La joven no mostró júbilo, sino una dignidad sobria que impresionó incluso a la reina, quien se acercó personalmente para felicitarla por su valentía y su inteligencia excepcional. Alejandro, al ver a Valentina ser reconocida por su mérito y no por su linaje, supo que estaba ante la mujer que lideraría una nueva era de justicia. La confrontación había terminado y la luz de la verdad finalmente se imponía sobre la oscuridad de la traición familiar. El varón fue escoltado fuera del salón real, despojado de sus condecoraciones y de su orgullo, mientras Valentina permanecía en el centro de la sala bajo la luz del gran candelabro. Ella ya no era la huérfana que mendigaba refugio, sino la condesa de Aragón, una mujer que había reescrito su destino con la pluma de la ley y su voluntad. A su lado, el duque de Hierro ya no era de hierro, sino de carne y alma, mirándola con una ternura que prometía un futuro donde el dolor ya no tendría cabida. El clímax cerraba con el eco de la justicia resonando en las bóvedas de palacio, un sonido que Valentina llevaría en su corazón como la melodía de su propia libertad conquistada frente a todos sus enemigos. La paz regresó a las tierras de Castilla no como un silencio vacío, sino como el murmullo vibrante de una tierra que vuelve a la vida bajo una mano justa. Meses después del juicio en Madrid, las minas de la Esperanza ya no eran un lugar de desesperación, sino el motor de una región que florecía gracias a las reformas de Valentina.
Ella, ahora, reconocida como la condesa de Aragón, pasaba sus días supervisando personalmente los proyectos de vivienda y educación para las familias de los mineros que antes sufrían bajo Gaspar. La casona de los Almagro fue transformada en una escuela de finanzas y derecho para jóvenes huérfanas, asegurando que ninguna otra mujer tuviera que enfrentar el mundo sin las herramientas del conocimiento necesario para defenderse de la injusticia social. El destino del barón Gaspar de Almagro fue tan gélido como el invierno en el que expulsó a su sobrina. Tras ser despojado de todo, terminó sus días bajo custodia viendo su caída. Su final sirvió de lección para toda la nobleza castellana, recordándoles que el honor no se hereda en los sellos de lacre, sino que se forja en el respeto y la compasión. Valentina, por su parte, nunca permitió que el poder endureciera su corazón. Cada vez que caminaba por sus tierras, recordaba el peso del fango y la frialdad de la lluvia del pasado. La justicia se había restaurado plenamente, y el legado de su padre brillaba ahora con más fuerza que la plata pura que extraían de las entrañas de la tierra de Castilla. En la fortaleza de Silva, el ambiente también se había transformado, dejando atrás la severidad marcial para dar paso a una calidez que emanaba de la unión entre Valentina y Alejandro. El duque, liberado de la carga de la traición pasada, había encontrado en su esposa no solo a una compañera sentimental, sino a una socia intelectual que desafiaba sus límites. Juntos crearon un frente unido que modernizó la economía de la provincia, demostrando que el amor y la estrategia no eran conceptos opuestos, sino las dos caras de una misma moneda de éxito social. Alejandro ya no ocultaba su cicatriz de guerra. Ahora la llevaba con el orgullo de quien ha sobrevivido para disfrutar de la paz junto a la mujer que amaba profundamente. Si has acompañado la historia de Valentina y del duque Alejandro de Silva hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La pequeña Lucía crecía feliz bajo la protección de sus dos ángeles guardianes, corriendo por los jardines de la mansión sin el menor rastro del trauma que su tío intentó infligirle. Valentina observaba a su hermana desde el balcón, sintiendo una gratitud inmensa hacia el destino por haberle permitido salvar la inocencia de su sangre mientras recuperaba el honor de su linaje familiar. No había día en que no agradeciera a Alejandro por aquel «usted puede quedarse aquí», que cambió el curso de la historia, transformando un refugio temporal en un hogar eterno construido sobre la confianza. La prosperidad de los Aragón y los Silva se entrelazó de tal manera que sus tierras se convirtieron en un oasis de estabilidad y justicia para todos sus habitantes. El epílogo de su historia se escribió una tarde dorada, mientras Valentina y Alejandro caminaban por la entrada de las minas, donde los trabajadores los recibieron con vítores de agradecimiento genuino. Él la tomó de la mano, deteniéndose frente a la placa de bronce que honraba la memoria del padre de Valentina, recordándole que ella había devuelto la dignidad a todo un pueblo. «Usted no solo se quedó aquí», le susurró Alejandro al oído con una emoción que ya no temía mostrar ante el mundo. «Usted se convirtió en la dueña de todo esto, y de mi corazón,
Y también, Valentina sonreía bajo el sol, sabiendo que su viaje desde la miseria hasta el poder absoluto había valido cada lágrima derramada en las noches de tormenta. La historia de Valentina de Aragón quedó grabada en las crónicas como el relato de la joven que convirtió la traición en combustible para su ascenso, desafiando las convenciones sociales. Su vida se convirtió en una leyenda de esperanza para todas aquellas mujeres que se sentían atrapadas, recordándoles que la inteligencia y la integridad son armas que ningún hombre puede arrebatar jamás. El romance con el Duque de Hierro fue el broche de oro de una narrativa que comenzó en la tragedia absoluta y concluyó en una redención que trascendió fronteras. Castilla ya no era un lugar de sombras para ella, sino un escenario de luz clara, donde el amor y la justicia caminaban de la mano bajo el sol de la libertad. Valentina y Alejandro nos enseñaron que el verdadero poder reside en la capacidad de levantarse tras la caída y en la valentía de abrir el corazón a pesar de las heridas profundas. Que su ejemplo sirva de inspiración para todos nosotros, recordándonos que siempre hay un refugio esperando al final de la tormenta si tenemos el coraje de seguir caminando hacia la justicia. El sol terminó de ocultarse tras el horizonte de las minas de plata, pero en el corazón de Valentina de Aragón, un nuevo día acababa de comenzar, lleno de promesas de paz y de un amor duradero. La dueña de la esperanza finalmente había encontrado su propio lugar en el mundo, un hogar donde su voz sería escuchada por siempre.